¿Qué vamos a hacer, güey? Una bebida que nos dijo de decir. Que se llama Cuba Bella. esta Cuba Bella. Cuba Libre, chicos. Primero topamos hielos, ¿no? Hielos. Pero Limón. Si va a hablar como jugador. Vamos a empezar a topar el hielo. Hacer, ya tú sabes. Una Para gotita. pinicar tus hijos. Una A la gotita. gente de mi Cuba. Una gotica Todo de el limón. cuento, todo eso representa. ¿Lo vas a preparar tú o lo preparo yo? No, bueno, pero yo no estoy metiendo las manos, mijo. Pero sí mete la trompa. No te voy a decir dónde. A ver, güey, pero grábalo para acá, güey, que te veas. Y que me voy para acá. ¿Qué pasa? Ahí te voy, güey. Ajá, güey, salve. Ahí con tu permiso. Que se vea Carlaños. Tres limoncitos. Échale 3. 13 bacalao. Alias Bacardí. Ese ya se acabó, amigo. Ya. Híjole, hasta aquí la transmisión ya nos acabamos el. ¡Ah, caray! La Rosa de Guadalupe. Estaba abierto. ¿Ma? Yo dije, ¿qué está haciendo? Güey, ¿qué no viste que te lo di destapar? Acá está la tapa, güey. Así Bueno, ya anda pedo, güey. Chinganones, traen esas bebidas exóticas, güey. Estos pitufos, ¿quién sabe cómo ponen? Che jugo de pitufo. No. ¿Quién sabe cómo ponen? No, güey, ponen pelo, güey. No quiero investigar de dónde es el juguito, pero si es de pitufo. Mejor ahí la dejamos. ¿Qué más? Échale más hielito, ¿no? Más hielito. ¿Le pusiste ya el jarabe, güey? No. Resulta que vamos a hacer un bocado de libro. Ponte eso, güey. No Carga parece la cámara. la licuadora, ¿no, güey? Acá está, ¿no? ¿Está allá afuera en la licuadora? Pues, si gustas. Ok, ahora. 3. Eso no fue nada cubano. No, almíbar, güey. No, espérate, güey. A ver, ¿qué le echaste a sus chingaderas, güey? Yo no me atendí el orden, chavos. No entiendo. 3. Híjole, necesitamos para prepararla. No quiero pensar cómo va a estar para hablar, güey. 3 o 4. Bueno, échale 3. Échale otra. Queda mejor el piconcecito, ¿no? Y más hielo. Es muy importante que cuando estés preparando, limpien todo, porque si no llegas un día y se los mata. No hagas eso. Ya. ¿Está? Pon la tapa, güey, no vas a hacer un desmadre, güey. Ya lo vi casi apretándole, Sí, güey. Ay, pues. ¿Cómo la has pasado? Recen porque no bote. Ahí fue. Pues vamos a perder como 2000. Échale una minerita, ¿no? Ahí está. No, dale, güey, tú dale. Aquí ya tengo la licuadora. Después no le digan a mi vieja. ¿Qué sigue? Ya, güey. Está todo bajando. Ah, no, primero que separemos, güey, a ver si sale. Ok. Ya si te acuerdas o te explicamos. Ahora sí que vémela soplando. Yullito. Primero la granadina, alias licor de cereza. Ahí fue. Ahí está. No, es para ti, güey. En todo grupo se necesita un conejillo de indias. Si ellos se preparan, dice que está grabando. Ya no, casi le está grabando. Ah, ya estás. Échale más. Así, güey. Te vas a cagar, güey. Ay, Como hace rato, güey. Ay, nanita, la ranita. Ah, esa se quedó perrón, ya. Ah, perro. No, ya No, bajó. ya se bajó. Pero es que Ya se bajó. Es que sabes que sí está más pesado, güey. Sigue estando más pesado. Bueno, pero se vio más bonito al principio, güey. bueno, pero ahorita Ya quedó mejor que hace rato, güey. Sí. A ver, un tu vaso, güey. Échale otro. A ver, en esta échale menos curacao y más ron, güey. Ese sí es para mí, güey. Para que quede nomás pintadito, güey. bueno, este ya vimos que no se mezcla, ¿verdad? En teoría, güey. Te vale, güey.
Ya estamos en eso. Y una cosa es no despacito, ¿no? Porque Sí. como que primero se agarra bien cuando le está echando más el otro para abajo. Mira, ya sé. Se separa. Que en realidad esa mezcla que hiciste primero es la que usan para el daiquiri, güey. Nada más que lo hacen con, ya le ponen ¿cómo se llama? Licor de, más bien jarabe de naranja o de mango o de tamarindo, güey, ya es lo que usan para el daiquiri. Entonces queremos que habrá más ron. Y no, ahora es que es para ti. No, No, ok, ese es sí. para mí, güey. Ahí fue, güey. A ver, voy a intentar algo. A ver si. Ahí vas. A ver, inténtale, güey, inténtale. Abajo, güey, abajo. Ah, Es que si se mezcla, ¿ya viste? se va, sí, se va a estar fondo. Más bien échaselo así directo, güey. O sea, échaselo arriba directo. Éndele. Como raspado, güey. Como raspado de pito. No, güey. Bueno, pero la idea es esa, güey. Miren, no supimos hacer la bebida, pero ya estamos pedos. Y el Isaac más, miren, hasta se fue a sentar. ¿Ya? Cuba. Primero que vamos a pistero, güey. Mira, quedamos que íbamos a iniciar Bacardí. No, ya, bueno. Estamos tomando, bueno, el tema va relacionado con Cuba. Vamos a hablar de Cuba. Decidimos tomar Bacardí blanco y prepararnos roncito. unas bebidas. Así Ajá. es. Aquí presentamos la bebida del buen amigo Jaciel, que se llama Cuba Bonita. Cuba Bella, güey. Cuba Bella. ¿Qué sinónimo, cabrón? Cuba ¿Cuál es Bella. ahí el pedo? Bueno, no le veo falla de lógica. Cuba Bella. Esa a reserva de todos los videos que grabamos, nos quedó más chida. Este ya es como Es un pinche pitufino. jugo de Blue Bay Rum. un Blue Lagoon, Y esto es Blue una Lagoon. Cuba que ya me chingué, pero aquí tengo otra, mira. una mini. Una mini. Y bueno, ¿Cómo hacemos esta bebida? ¿cómo se hace? La base o lo que va en el centro es una preparación de como si fuéramos a hacer un daiquiri, que es jarabe de azúcar, jarabe blanco, ¿no? Que es básicamente agua con azúcar, limón, hielo, y eso es lo que da la parte media. La parte baja puede ser granadina, nosotros le pusimos en este caso licor de cereza. Y la parte de arriba, el azul, es curacao, ¿no? Curacao azul. Y vamos a platicar un poquito de Cuba, justamente ahorita que está muy, muy de moda, muy en boca de muchos, ¿no? Por toda la revolución que está sucediendo hoy en día con toda la gente ahí en Cuba. ¿Le quieres tomar foto para el Facebook o qué? No, le quiero tomar una foto para ver si alcanza a apreciarse bien. Y después subirla. ponemos. Porque a lo mejor en la cámara no se aprecia bien. Y se alcanza a ver, pero Se si ve- no, ahí les ponemos muy- les vamos a poner hoy un bellito cuando lo estuvimos en programa preparando. Pero- Eso fue lo más cerca que quedamos. Sí. Esa fue la mejorcita. Esta fue la mejorcita. Pero el chiste es que quede abajo lo rojo, Ajá. en medio lo blanquito blanco. y arriba lo azul. Y se llama Cuba Bella porque trae los colores de la bandera de Cuba, ¿no? De Pues la bueno, Cuba chica. salud, amigo. Salud. Chinga, Cuba bonita, güey. ¿Alguno de ustedes ha tenido la Aquí hicimos oportunidad de...? una mini, entonces me tocó a mí, ya que. Bueno, pero si ya está la Cuba Bella, te puedes echar una Cuba Libre. Cuba Libre. Pues ¿no? sí. Digo, hablando de los tiempos que son Sí, aprovechando que no tengo, mira, pues sí, ya. una Cuba Libre, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Cuba? No, he tenido familiares que han ido, pero yo honestamente nunca No. he viajado para allá. Ni yo, Dicen pero... que se alcanza a ver desde Cancún, güey. Yo nunca Sí. la he visto, cabrón. Y desde Neta, Miami. Y neta, Desde Miami. ¿no? O sea, lo cagado es que desde Cancún ves Miami y desde Cancún ves Cuba, Sí. ¿no? Y por eso es el... La cercanía. Ujú.
Y muchos de los cubanos, su salida es, luego los balseros se van a Miami, ¿no? Que hubo una temporada donde, digo, estuvo cabrón, ¿no? La parte de la gente que estuvo yéndose en balsas hacia Miami. Lo que pasa es que en el 94, 94. corrígeme si estoy mal, hubo un éxodo masivo porque Estados Unidos empezó a presionar como de más a Cuba, y entonces Fidel Nadagüey dijo: ¿quieres Cuba libre? Pues te envío a todos los cubanos libres. Órale, Inteligentemente sí mandó o sea, sí había la libertad de que fueran la población, pero los primeros que mandó fue a todos los que tenía presos. A huevo. Va a ver cómo ¿Quieres se va. cubanos? Pues ahí te van. Desalojó sus cárceles y se los mandó a Estados Unidos. Fíjate, vamos a platicando un poquito de la historia de Cuba. Cuando empezamos a investigar el tema, veíamos por ahí que Cuba en algún momento perteneció a los ingleses, güey. O sea, Cuba pudo haber pertenecido a Estados Unidos, solo que hubo un intercambio entre la isla de Cuba por la colonia que estaba justamente en Florida. Entonces, en algún punto de la historia, güey, la corona española cedió Cuba. Era lo que te iba a decir. Primero fueron españoles. Sí, sí, O sea, sí. vimos como fueron Que Colón llegó ahí, Colón llegó ahí Exactamente. poquito después, creo que, no me acuerdo si antes o después de que llegó a América, ¿no? Pero en algún punto de la historia, Cuba perteneció a la corona inglesa y la intercambió con España por la parte de Florida, y España nuevamente retomó Cuba. Que Cuba, para empezar, fue creo que de los últimos países que se independizó de la corona española, o del virreinato. Pero aparte es bien cagado que, por ejemplo, o sea, Cuba sí vivió la parte, por lo mismo que es que estaba entre las coronas, la época fuerte de la piratería, ¿no? O sea, También. se habla mucho de Barbarroja, Barba Negra, de todos esos piratas famosos que ahí tenía, o sea, en las zona aledaña a Cuba, o sea, en la zona del mar y todo eso, ahí es donde enterraban sus tesoros, Mucha ¿no? piratería. Porque esa parte era donde interceptaban a los barcos exploradores que sabían que iban con mucho oro, ¿no? O sea, de España los mandaban para explorar las tierras, pues obviamente iban con mucho oro porque tenían que pagar a los empleados, o sea, ¿Tú sabes por qué hay tanto negro hoy en día en Cuba? Por el eso tráfico de con- esclavos, ¿no? Ajá. Porque llegó un momento en que los españoles, al momento de que conquistaron la isla, entre tanta guerra con los indígenas de la isla, arrasaron con la población, güey. Entonces, como llegaron y dominaron la isla y empezaron a trabajar con las personas que tenían ahí, los empezaron a adoctrinar y a pues esclavizar de alguna manera. Después llegó el punto en que ya no tenían mano de obra, güey, para trabajar en la isla. Entonces tuvieron que importar esclavos de África, y fue como llevaron mucha gente de raza negra a Cuba, güey. Por eso el mestizaje que se dio ahí fue más, no tanto como aquí en México, que fue español con indígena. Allá fue más entre español, indígena de Cuba, pero era menos, y fue más con los esclavos negros, güey. es que, por ejemplo, ahorita estoy buscando un dato, imagínate, ahorita son 11 millones de cubanos. Entonces, imagínate para la época que estás hablando, ¿qué te gusta que hubieran sido? ¿2 millones? Quizá. ¿1 millón? Menos, güey, yo creo. No, o sea, 1 millón, pues obviamente la fuerza laboral no les alcanzaba, ¿no? O sea, para levantar unas iglesias como acostumbraban los españoles, o en su caso los ingleses, ¿no? Que eran construcciones robustas. Oye, pero no mames, güey, imagínate, llegaron a repartir la semilla del Señor, güey. Cabrón, güey, entre poquitos, güey. Puro pinche, pura mezcladera de atolichi, güey. Pues sí, pero bueno, ahí es o sea, la realidad es que Cuba es un país muy rico, y no hablando económicamente, ¿no? O sea, En cuanto a Económica- posicionamiento. o sea, mira, son 11 millones de habitantes en Cuba. Creo que ahorita las medallas la cosecha de medallas olímpicas de Cuba son como algo así como 33 medallas. Ya no están ahorita ya no están tan altos en medallas, ¿eh? Tuvieron una época en donde estuvieron bien cabrón, güey, en el medallero, incluso competían con Estados Unidos, no sé si con China, bueno, con China Pero eran de los regularmente altos medalleros. Sí, eran de ¿no? los medalleros, sí. Y eso es a lo que me refiero. O sea, imagínate una población que tiene esa cantidad de
población tan reducida Ujú. y que tiene tantos logros, ¿no? O sea, hablamos de cantantes, pintores, Doctores, deportistas, güey. doctores. Habla mucho que en América Latina los mejores doctores están Son en cubanos. Cuba, ¿no? Entonces, imagínate el potencial que tiene la isla. Ahorita vamos a pasar ese tema. Afortunadamente, desgraciadamente, debido a un nuevo régimen, ¿no? Sí. Pero son potencia. O sea, Sí. 11 millones que son potencia. De Si alguna pones manera. el porcentaje, o sea, México ahorita lleva 4 medallas de bronce, güey, y creo que 5 cuartos lugares, ¿no? China lleva, no sé, 80 y tantos medallistas, pero son, creo ¿Sabe que, cuántos millones? o sea, creo que el mundo es China y 11 millones repartimos en los demás, ¿no? O sea, ve la potencia que Sí. tiene esa pequeña isla. No sé cuántos, vamos a buscar cuántos kilómetros tiene, pero es una madre. O sea, y si te vas a porcentajes, Sí, de es población. muy potente en todos los sentidos, cultural, científica, deportivamente. Sí. Es extraordinario lo que hace Cuba, ¿no? Y bueno, no nos vamos a clavar tanto en la historia de Cuba, pero queremos más bien hablar un poquito más de los eventos más recientes, ¿no? De lo que tiene hoy en día con todos los conflictos por el tema del bloqueo de Estados Unidos, que para empezar, explicamos un poquito del por qué el bloqueo de Estados Unidos, ¿no? No sé si quieran ahondar un poquito más en ese tema, pero básicamente el embargo que está ahorita plantándoles Estados Unidos es bloqueo económico en cuanto a que muchas empresas no pueden hacer negocio con Cuba, justamente nada más porque Estados Unidos no quiere que hagan ese negocio con ellos, ¿no? Esa rencilla, digamos, o ese bloqueo viene ya desde hace unos años, que en su momento creo que varios presidentes de Estados Unidos estuvieron como limitando ese bloqueo, lo estaban... Hay un tratado que, les vamos a poner por ahí el nombre, se me fue ahorita el nombre, Hans Burton o algo por así, por el estilo. Hay un tratado que especificaba justamente que las empresas iban a poder embargar las empresas que en su momento la revolución cubana se adjudicó, ¿no? Al momento de hacer el régimen socialista, Cuba se adjudicó ciertas empresas en donde Estados Unidos ya tenía inversiones, y el tratado hablaba de que, bueno, hasta el momento no se iba a poder hacer una demanda o se iba a proceder hacia alguna acción, digamos, penal, ¿no? En contra de la adjudicación de Cuba. Y ahorita ya ese tratado ya venció, creo que por ahí del 2009 venció ese tratado, y ya las empresas están justamente pudiendo hacer como esas demandas de las adjudicaciones que tiene Cuba, y por eso viene todo lo del bloqueo económico, de que las empresas no pueden hacer negocio con Cuba, porque su principal país, digamos, como colaborador era en su momento la Unión Soviética, ¿no? Antes de desaparecer. Y la situación, bueno, un poquito de lo que alcancé a estudiar o leer, es que Cuba antes de tener todo el conflicto era un aliado completamente de Estados Unidos. Ajá. Llegó un momento en el que comenzó a tener conexión con la Unión Soviética, empezó a tener problemas con Estados Unidos lo bloquea por esa misma situación. Cuba dice, me vale madre, yo acá tengo tengo a Rusia, papá Unión Soviética que me brinda todo, ¿no? Pero, y sí, o sea, llegó un momento en el que la Unión Soviética, no digamos que mantenía a Cuba, pero sí sí era lo su mantenía, pero sí. principal proveedor. pero sí lo mantenía. Incluso al grado, digo, no sé si lo leyeron, lo escucharon, la parte de la guerra de los misiles. Ajá, que Hubo misiles nucleares ahí en Cuba. de la Unión Soviética. Existen, ¿no? Ya no. Se supone que ya no. Porque esa es la amenaza principal a Florida. Era, cuando todavía estaba la Unión Soviética, tenía bases donde había... Yo tenía entendido misiles. que esos misiles siguen ahí. No creo, porque Tengo ya entendido fue que ya otra- chingó a su madre ese pedo. Ajá. Ok. Pero fíjate, ahí podemos entrar a otro tema del cual ya habíamos hablado, uno que es el poderío económico, el sistema económico, porque resulta que es muy cagado cómo Estados Unidos, siendo un país, logra embargar a otro país, Sí. ¿no? Y no solamente lo embarga, sino que lo bloquea comercialmente, que ese es el principal problema
Billetes. de los todo. cubanos. claro. Y cómo Estados Unidos logra que todo el mundo tenga bloqueado Cuba. Porque si tú intentas Varios. enviar dinero a Cuba, Sí, no pero está por ejemplo, permitido. o sea, aquí la situación fue esta, o sea, Cuba estaba protegido por la Unión Soviética. Ujú. Militarmente. Entonces, militarmente, Y comercial, económicamente, ajá. económicamente. Porque le enviaban Porque sí suministros, pero había billete ahí. Incluso intercambiaban, porque el principal producto de Cuba era la caña de azúcar. Caña y, Y tabaco. tabaco. Intercambiaban caña de azúcar por petróleo con la Unión Soviética, güey. Entonces, era una dependencia, o tenían una Exacto. dependencia muy fuerte con la Unión Entonces, Soviética. cae la parte del socialismo y vale madre Cuba, güey. O sea, ya no tiene su punto de apoyo, su punto Claro. de inflexión, güey. Entre comillas. Llega a Estados Unidos y... toma, entre pero- comillas, y te voy a decir por qué. Porque resulta que cae la URSS, pero resurge China. Y, que es un y nuevo- Venezuela, güey. Sí, en América Acabo de Latina, hacer una solita, como- en América Latina, resurge Venezuela como país socialista, ¿no? Entonces, Cuba teniendo como aliados a China, Sí, güey, pero República ¿qué comparas Socialista. Venezuela, la URSS, güey? sí, nada. Puro Chile. Pero güey. ¿qué comparas a China con todos? Sí, sí. Hablando de que el poderío económico lo maneja Estados Unidos, pero desde hace muchos años se Sí, dice ya, que se ahorita está ya inclinando la balanza existe hacia una... China. Ya existe una... De hecho, hay una teoría en la que China realmente es el poder económico, porque China tiene el poder Ahorita. sin desatar una guerra. Ahorita, pero Claro. vete a los tiempos del embargo y eso. No, había claro. China pura vértebra. No, bueno, China estaba en reconstrucción, no era nada. O sea, había pasado por guerras, había sido prácticamente devastada y estaba en el inicio de su comunismo. Lo tocábamos en la otra ocasión. ¿Qué tanto es efectivo o no? Pues yo no sé, yo no comulgo con el comunismo, pero China es una potencia en lo que quieras, Enorme. a nivel que quieras, y no hay país que su economía no esté basada en la inversión china. Mm. Entonces, esa es la teoría que habla de que Estados Unidos ya dejó de ser la potencia de todos los sentidos hace muchos años. Públicamente no quiere ceder ese poder, pero China hoy en día te hace una presión, te retira los productos o te deja de comprar, tu economía y tu Incluso mercado la se pasó, va a pasó la manufactura, güey. Pasó, O sea, ni siquiera pasó el producto, con ¿no? Donald Trump. Digo, Trump quiso meterle un bloqueo a China. China dijo, pues chinguen a su madre. Saco lo mío. Sí. ¿Eh? Tiene el poder ¿Y qué científico. hicieron? Cedieron, güey. Terminaron cediendo los estadounidenses. Sí. ¿Por qué, güey? Porque, o sea, llegó a Estados Unidos y dijo, te voy a meter la vértebra, güey. Y dijo China, a ver, inténtalo. Y no, No, dijo, métela, tengo 10 más. O sea, Tengo 10 ya lo culos más. tengo bien sí, aguado, güey, sí, bien sí. aguado. Sí, güey, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Estados Unidos en su momento hizo un bloqueo, hizo un tratado, bloqueó a todos los países. No sé por qué extraña razón México no entró en ese bloqueo porque estaba a Safo, y ahí les va otra versión, pero bueno. Pero México siempre entra. No, ahí te va otra versión. Estaba Safo de ese tratado porque México siempre ha tenido una muy buena relación con Ah. Cuba, o había tenido hasta Fox. No, ahí se rompió, güey. Con Por eso, hasta Fox, había sí. tenido hasta Cenas si te Fox vas, ya vale madre. una muy buena relación y una estrecha relación con Cuba, y había sido muy respetada. Ujú. ¿Y por qué era aparente? Porque no me digas que lo que manda México a Cuba oficialmente es de México. O sea, Sí, ¿no? te cierra, o sea, Estados Unidos lo que hizo fue cerrar las puertas al mundo, pero México, siendo México de Estados Unidos, yo no le puedo vender directo, pero ahí te va México y se lo vas a mandar a Cuba, ¿no? La prueba es, sí escucharon que la Revolución Cubana se gestó en México y en Nueva York. En México y en Nueva York. Ajá. Resulta que Fidel Castro también fue un agente de la CIA, se rumora, Órale. ¿no? Igual que Bin Laden. Así es, ese güey, sí. Igual que fue Batista, quien estuvo de presidente antes de que Fidel De que Fidel tomara. Ajá. tomara. Se rumora mucho de que en No, yo América digo que Latina... Fidel tomaba desde antes. No, el Fidel tomaba. No, mames. Fidel para lo cubano, ¿no? Chingo de ron. Botella Resulta con tabaco, ajá. que la historia de los Estados Unidos son agentes de la CIA que le voltean la bandera, ¿no? Osama Bin Laden fue agente de la CIA, le volteó la bandera, llegó a su pueblo, dijo, hasta aquí te serví a ti, ahora me voy a servir al pueblo, ¿no? Pasó lo mismo con Fidel, y Fidel fue entrenado en Estados Unidos, pero la revolución cubana se gestó en México. A eso, sin ahondar ahorita por el momento más en ese tema, es
realmente el bloqueo de Estados Unidos fue aparente. Le mandaba a Cuba lo que le quería mandar, pero no se lo mandaba directo. Por medio de México. Lo mandaba por México, porque México siempre fue el aliado hermano de Cuba. Tú decías ¿no? que había un vato de la CIA que decía que querían envenenar a los cubanos con coca. Que Fíjate les que- mandaban coca, o sea, que tiraban coca en el mar para que los cubanos la levantaran. Fíjate que no voy a decir el nombre de Camille de Marzán, pero hace tiempo conocí a unos cubanos. Y entre ellos, resulta que en Cuba todo el mundo trabajó para Fidel, y Fidel es su hermano, y lo conocía, y la chingada, ¿no? Aunque estuvieran en el extremo. Sí, no, pero tú conoces a un cubano y dices, no, yo conocí a Fidel, y mira, fue hermano, Ya quería llegado. cruzar, y hacer, y la chingada, ¿no? No sé. Todo el cubano es amigo de Fidel, o fue amigo de Fidel, trabajó para Fidel, fue su más cercano, ¿no? Es como si a lo mejor los colombianos, ¿no? Que no, yo conocí a Pablo Escobar, Juan. Ay. No, yo le aventaba mi chicle. tío Pablo, güey. mi tío, no, el carrito que traía, ¿verdad, vieja? ¿No? O sea, todo el mundo, ¿no? En México sería la versión del Chapo, ¿no? Fíjate que yo con el Chapo una Eran vez, de ¿no? la Mira, me mandó la gorra, Sí. güey. Sí. Chapo Guzmán. El chiste es que, como bien decías, España fue, o Cuba fue una colonia española. Y hay mucha relación estrecha entre los cubanos y el español. Ujú. Incluso culturalmente hay literatos, y las películas españolas cubanas son muy buenas, ¿no? O sea, hay mucha relación, mucho vínculo cercano entre ellos. Este cuate, bueno, yo tenía una amiga, y alguna vez vino su tío de visita, y ya, ay, que hermano, yo fui de la escolta personal y fue el jefe de seguridad de Fidel, y vean. Él lo que decía era que Estados Unidos trataba de envenenar a Cuba. O sea, la versión española es que, perdón, la versión cubana es que Estados Unidos trataba de envenenar a los cubanos. Los trataba de envenenar de la siguiente forma. Él decía que en Cuba no había cocaína, y que si a ti te agarraban echándote una línea, te podrían hasta ejecutar. No era lo mismo que agarrarte borracho, o que fumándote tu churrito, o sea, no era lo mismo. O sea, cocaína, no. Y decían que los patrullajes que hacían alrededor de la isla era porque sabían qué días desde Miami aventaban kilos de cocaína. O sea, la que les decomisaban en Estados Unidos, se las aventaban a Cuba, con la finalidad de enfermar a los cubanos, o sea, De hacerlos hacerlos adictos, y adictos. entonces o sea, que Cuba entrara en crisis. La gente de Cuba es muy sana en términos generales, es deportista, sí es borracha, como aquí un amigo que conozco, otro amigo, un servidor, Pinche mentiroso. pero güey. son gente sana, son gente Los alta, cubanos son ¿no? sanos, yo no, güey. Pero ellos, o sea, Pues en es que ese no hay tiempo- más que hacer, güey. Pues, ¿qué más haces, güey? Sí, no, literal, ¿y qué haces? No, pues no podemos entrar a los bares, ¿no? No podemos entrar a la diversión. a la Bueno, fiesta. pero es que ahorita hablando de bares y de fiesta, digo, y separando un poquito el tema y regresando un poquito a otro, tenemos dos tipos de Cuba. Tenemos la Cuba rica Cuba y la libre. Cuba pobre. Así es. Entonces, digo, La, sí, la sí Cuba está- que ven, la Cuba bella. la Cuba bella es La Habana. Ajá. Y la otra es, ¿cómo se llama? La Cuba Santiago de pobre. Cuba. Santiago de Cuba. Que están de esquina a esquina, ¿no? Está una en la punta, En la punta del este. de la punta del esta, de la derecha. Pero ahí, por ejemplo, ¿Qué te pongo, amigo? ¿Qué sin, quieres? sin menospreciar lo que dices, es cierto, como en todos los países, que por ejemplo, mi amiga era rubia y su familia era rubia, ¿no? Y ahorita entramos más en detalle. Ellos resulta que eran de una provincia, un municipio que se llama Camagüey. Ellos platican que eran de los hacendados de Cuba desde sus bisabuelos, o sea, eran cañeros. Cuando llega la revolución, pues les quitan todo, ¿no? Les Y pues, perjudican todos los. Pues te vas, o sea, en Cuba nada más hay dos. Estás con la Jalas o te revolución O en contra. o en contra de la Jalas o revolución. te pandeas. Jalas o te pandeas, diríamos en México, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues te tienes que alinear. Y esto salió porque yo decía, es que cómo es posible que en Cuba o son negros o son rubios, por lo que decías, la invasión o la pertenencia La exportación. inglesa, ¿no? Dice, pues es que los acomodados fuimos resultado de los ingleses. Los mulatos fueron resultados de los esclavos, Pues, claro. De los españoles y los esclavos. ¿no? O sea, pero la raza negra viene de Sí, África, sí. ¿no? Y era donde traían los
Los esclavos. Los negros, ¿no? Y entonces la gente blanca era los que, o sea, ahí en Cuba sí tienen muy marcado que si eras blanco, eres de ascendencia de las familias adineradas, de una u otra forma, ¿no? Y si eres mulato oscuro, pues desciendes de esclavo. O sea, y el cubano es muy resistente entre ellos, ¿eh? Y ahora, un poquito más en eventos recientes, la crisis actual que tiene ahorita Cuba de desabasto, de el bloqueo económico con Estados Unidos, de que incluso pues la parte de Venezuela que era su, digamos, su colchón protector, que ya no está haciendo tanto, porque Venezuela yo creo que está igual, ¿no? O ya está peor. Peor. ¿Por qué crees que se desató esta crisis actual? Ok. No, bueno. Recientemente vi una mesa de debate, casualmente, entre un cubano, un venezolano y un alemán. Eso sonó chiste, güey. Sí, güey. Entra un cubano, un venezolano y un alemán a una entrevista, ¿no? Y el mexicano. Y resulta muy interesante los puntos de vista. Aquí es cómo cada uno siempre habla desde su perspectiva, ¿no? Desde su experiencia. Y nunca es el punto más realista o más frío, a diferencia de los europeos. Hago la diferencia de los europeos porque los europeos llevan 200 años en guerras. Son gente más fría, son menos pasionales. Ahorita les voy a explicar por qué. Define pasional. El cubano decía que bueno, vamos a resumir, por principio de cuentas, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita la gente se manifestó porque no tenía comida, no tenía medicamento, algo que a los ojos del mundo nos resulta pues, que lleva muchos años, pero resulta que no. Que es más fuerte recientemente. Es más fuerte recientemente, porque con Barack Obama en el 94, cuando empezó sí fue en el 94, bueno, cuando empezó ese nuevo tratado, esa apertura de abrir comercio nuevamente con Estados Unidos, lo que pasó es que le dijeron, vamos a quitarte porque si esto no es humanitario, te vamos a permitir importar medicinas y exportar medicinas. Te vamos a permitir comprar cosas para la agronomía. Pero ellos importaban medicamento y exportaban doctores, güey. ¿No? Entonces, pero estaban en ese ámbito, pero únicamente en dólares. Uh-huh. Solamente podía hacer la transacción en dólares. Que de hecho la moneda actual de Cuba, el CUC, tiene el valor de $1, ¿no? Un CUC es igual a $1, porque no se permite ya que manden, hoy en día no se permite que hagan envío de remesas. Ese es el meollo del asunto. O sea, lo que explicaban esos especialistas es que ese es el meollo del asunto. Tú me obligas a que mis convenios sean en dólares porque ya tengo la apertura en Estados Unidos y te tengo que pagar en dólares. Sin embargo, no permites que ingresen dólares. ¿Cómo te pago? Claro. O sea, ¿de dónde saco yo los dólares si no permites que ingresen a mi país? Que eso ya fue con el Trump. O sea, cuando el Trump dijo, ya, hasta aquí vamos a llegar al bloqueo, incluso quitó, creo que sucursales de Western Union, que eran los que enviaban remesas a Cuba, bloqueó precisamente que... Pero ese güey hizo un envío. desmadre, güey. O sea, con Barack Obama se abrió un poquito la parte del Sí, todavía existía. Ajá, se abrió un poquito la parte del bloqueo, sí. Abrió la relación. Entre comillas. Sí. Pero llegó Trump y chingó a su madre todo. Madre. Como todo lo que hizo ese cabrón, güey. Sí. Bueno, lo único bueno que hizo fue Melania. Sí. ¿No quieres servirte otra vez? No, pero bueno, llega Trump, bloquea el comercio con Cuba, bloquea el envío de remesas y mucha gente que dependía de las remesas de Estados Unidos o de los familiares que les mandaban dólares a Cuba, pues empieza a ver muy complicada su economía, ¿no? Y es donde empieza Cuba empieza a cambiar o empieza a proponer el cambio de moneda al CUC cubano, ¿no? Para evitar precisamente que eso afectara a la economía de Cuba. Que realmente dicen los especialistas, o lo que estuve viendo, que decían que ya era necesaria el cambio de moneda, ya la dependencia del dólar era demasiada como para que la población siguiera
manteniendo un estilo de vida digno. Con dólares regalados. Ajá. Y ese es... Yo creo que aparte detona esa parte del cambio de moneda ahorita llega la pandemia y si no tienen a lo mejor su propio sistema de moneda, güey, se los lleva a la chingada, güey. Porque todo se cierra, güey. Es que se cierra y lo que decía Jaciel, o sea, tú puedes comprar medicina, pero me vas a enviar médicos a cambio. Pero para que puedas comprar medicina, me la necesitas pagar en dólares. Entonces, era lo que la gente le exigía al presidente actual, ¿no? Y entonces el López presidente... Canel, ¿cómo se llama? López Canel, sí, o Díaz Canel se llama. Y entonces, bueno, empieza porque que sí, que no, que la fregada, la gente se empieza, pues es que la gente ahora sí literal ya no tiene comida, ya no tiene medicina, ya no, le empieza a exigir al gobierno, y el gobierno, el mismo cubano lo dice, ni en la historia de Fidel se había visto que la policía llegara a reprimir a la gente. ¿En qué sentido lo digo? Fidel agarraba y decía, a ver, tú, son los cabecillas, tú vas para adentro y a lo mejor te voy a fusilar y a los otros 3, pues de por vida. Pero se ve represión, ¿no, güey? También No. en Fidel. O sea, No, claro. Sí, claro. Pero en ese sentido iba, tú como cabecilla, tú ibas a pagar por todos los demás, o sea, la población, o sea, Fidel no se metía con la población directamente. A ojos, Y tenía muchos seguidores todavía, o sea, muchos revolucionarios que apoyaban mucho el régimen, güey. Así es. Llega su hermano, ¿no? Raúl, y empieza a tener menos seguidores, güey. Claro. Llega el Díaz Canel, güey, y se acaba los seguidores. El nivel del liderazgo. Y entonces el descontento del cubano que está conociendo el mundo ahora en una supuesta apertura, porque aparte empezaron a abrir al internet y empezaron a ver lo que vivía el resto de la gente o de los países, güey, y empezaron a tener contacto con otras personas, y llega este cabrón, empieza a ver manifestaciones o empieza a ver represiones de esos mismos grupos y bloquea el internet, cabrón. Sí, eso ya había pasado, ahorita les platico por qué. Pero bueno, te abren un convenio, se me fue la pila, te abren un convenio en el que estás obligado a comprar en dólares, pero no te permiten el ingreso en dólares, ¿no? Te obligan a que les manden los doctores, o sea, tu avance científico está comprometido 100%. Y por otra parte, el presidente, en lugar de apoyarte, te reprime, porque los mismos cubanos lo que dicen es, ni con Fidel habíamos visto tal represión. El problema se suscita por un periodista alemán que estaba de visita en una casa cubana, con gente cubana, empieza todo este borlote, y el periodista independiente alemán empieza a narrar toda la información, porque él tenía más acceso a la comunicación y todo eso, que llega la policía, se lleva, no sé, 4 o 5 de los que estaban ahí, y desaparece uno y no se sabe nada. Entonces, narra este periodista alemán, y es el que lo manda al mundo, que el cubano desapareció, o los cubanos, ya no sé bien cuántos, y entonces ahí empieza el borlote mundial, porque no se sabía de todo lo que estaba pasando. Ahí empieza. Entonces, a lo que me refería hace rato de la mesa que estaban entre el cubano, el venezolano y el alemán, el cubano decía, es que esto ya es la revolución, ya es una guerra civil, pero hablamos de los apasionamientos y ¿no? Y ahí te va el punto. Y le dice el cubano, es que es una guerra civil. Y el venezolano le dice, no, es que están tomando la revolución en sus manos y no sabe qué. El alemán estaba muy callado. Como buen alemán con todo el conocimiento en la cabeza, le dice, están equivocados, una guerra civil se necesita con armas. No, es que el pueblo es alzado. El pueblo cubano no tiene armas, no es una guerra civil. ¿No? O sea, y eso me refiero porque el europeo ha sufrido muchas guerras y sabe que para que haya una guerra, necesita haber 2 armas, 2 lados de armas. El pueblo cubano está desarmado. Si acaso es una necesitan dar una guerrilla. Necesitan dar un golpe de estado para llegar a ese punto. Ni siquiera alcanza al término de la guerrilla, porque es una revuelta, porque el pueblo está desarmado. Pero fíjate que, digo, en la época donde estuvo Batista, güey, ahí sí hubo un conflicto armado. Porque estaban armados. Porque, exactamente. Los estaba proveyendo. Pero ahí hubo también como un tipo golpe de estado. Sí.
O sea, hubo una combinación entre quien le daba armas a la guerrilla y entre el mismo gobierno que apoyaba a la parte de la guerrilla. Que fue cuando Claro, entró Fue cuando el régimen. rompieron, sí, Así es. exactamente. Entonces ahí es un conflicto, por eso hacía la diferencia entre los venezolanos y los Sí, cubanos, claro. porque le decía, el cubano se quiso defender diciendo, es que tú Venezuela, tú lo estás viviendo, el venezolano dijo, no, momento, mi país es muy diferente, porque el venezolano sí tiene armas y el venezolano tiene petróleo. Ujú. Cuba actualmente no tiene Nada. nada, No, más Cuba que tiene por Chile. sí, güey, No, bueno, tabaco. y tabaco y ron Y ron. y salsa, ¿no? O sea, pero Cuba ya no tiene nada. ¿No? La URSS se acabó. China lo protege, pero China lo protege en medida que le va a convenir. Pues únicamente por el envío o por la ruta comercial, güey. Dicen Es que los las chinos están actividades. buscando la nueva ruta de la seda, ¿no? O sea, están buscando realmente que Cuba sea Su su punto de distribución. pues su Su puerto acceso. comercial, güey. Sí. Pues te digo, China le avienta las salpicadas, ¿no? Sí. Así, pum. O sea, realmente tampoco es protegido de China. Cuba está solo. Y para colmo, este presidente que Que para tiene, colmo siguen un pedo con Estados Unidos. Ya saben. Ajá. ¿no? Entonces, pues ya Cuba O ya sea, está solo. son, digamos, varios factores que se están juntando como para que la gente ya esté estallando, ¿no? En este punto. Porque una, se junta el bloqueo económico de Estados Unidos. Dos, estamos en plena pandemia y no tienen suministros médicos, ¿no? O sea, la gente está sufriendo contagios, no tienen a dónde correr, ¿no? Tres, cambian la moneda, pero el cambio de moneda realmente no ocasiona un cambio en la economía del cubano, ¿no? Están ganando en promedio de 20 a 50 dólares mensuales. La gente que tiene preparación, el otro día estaba viendo un reportaje donde un taxista platicaba, dice, no, yo gano más de taxista que si fuera doctor. Ahí te voy a hacer un paréntesis. De estos cubanos, nos tocó recibir, bueno, no fue en mi casa, era la casa del amigo que estaba juntado con esta cubana, al secretario de salud de Cuba. Obviamente era un señor de una eminencia, ¿no? O sea, el secretario de salud, o sea, hablamos que el cubano es la eminencia médica en Latinoamérica. Y el secretario de salud de Cuba, pues, Era una eminencia, pero llegaba y ¿me sirves un tequila, puto? No, neta que cuando Ah, imagino que el nivel de liderazgo y energía, ¿no? Que presentan es diferente, ¿no? no, es muy diferente, pero cuando te hablan más los hechos que las palabras, te puede llegar muy, muy profundo. El secretario de salud de Cuba llega al hotel más rascuacho, o sea, más pinche del DF, y todavía le decía a mi amigo, quédate en la casa, güey. No, es que no puedo porque el gobierno, que si me ve, que, o sea, los tienen, ahorita platico más de eso. En ese hotel me asignaron y tengo que quedarme. Dice, bueno, pero pues vamos por ti, güey. Para no hacerles más el cuento largo, les daban $200 para estar un mes en México. O sea, ese era su gasto como secretario de salud de Cuba. No, manches. En un hotel Es que que se llama Embajador, algo así, en pleno Reforma, pero es de los más, o sea, sí fue un hotel reconocido, fue de los más es antiguos, como lo que llegar tú a quieras. pinche, ¿cómo se llama? A un pinche motel de aquí de la Miguel Alemán, ¿no? Un One es mucho más respetable que Bueno, actualmente bueno, sí. ese hotel, ¿no? Y entonces les dan 200, bueno, a ese doctor le daban $200 para su estancia, casi de 2 meses, porque iba a simposiums, iba toda una madre. Abre su maleta y trae habanos, porque de eso vive el cubano. O sea, él sabe de entrada que los $200 no le No lo van a alcanza para alcanzar. su estancia. Y fíjate, es lo que decía este vato, te digo, el taxista también decía justamente Perdón, eso. nada más para terminar. Se trae los habanos porque sabe que con lo que saque, eso va Le va a ayudar. para regresar con su familia y darles algo. Sí. Ya. No, y te digo, ese mismo punto es lo que decía el vato que platicaba en la entrevista al taxista. Decía, el cubano ya sabe cómo vivir con lo que tenemos. Dice, pero ¿cómo? Le preguntaba al chavo que lo entrevistaba, le decía, pero ¿cómo vives con con $20 al mes, ¿no? Dice, no, es que el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Dice, ¿cómo? Pues tú me entiendes, dice, si tú trabajas para el gobierno, tú recibes tus $20 al mes.
Dice, pero si tú trabajas, por ejemplo, en salud, pues tú haces así como que, pues 2, 3 gasitas, 2, 3 alcoholes para acá, 2, 3 alcoholes para allá, ¿no? 2, 3 cositas para acá y 2, 3 cositas para allá, ¿no? Dice, y de eso vive el cubano. Si tú trabajas en educación, lo mismo, dice, 2, 3 cosas que llegan para la escuela van para acá, 2, 3 cosas van para allá, ¿no? Dice, el cubano se la tiene que ingeniar para saber cómo sobrevivir con el sueldo que les dan, dice, porque el sueldo no te alcanza. ¿no? Una comida, porque aparte es muy caro los productos que tienen hoy en día ya, o sea, hay escasez, entonces los productos son muy, muy caros y en una comida te puedes gastar bien fácil los $20, ¿no? Una comida de un día comparado con lo que ganas en un mes, ¿no? Dice, no, pues el cubano se las tiene que ingeniar. Dice, yo trabajo para un contratista privado, dice, el coche es del gobierno, yo pago una renta, dice, pero yo saco aquí entre $200 y $300 al mes. Dice, pero yo soy privado. La gente que trabaja para el gobierno, dice, se las ve más duras y tiene que hacer uso de esa, pues, corrupción, al final de cuentas, para sobrevivir, ¿no? No, está, a mí, por ejemplo, Yo me imagino que debe ser una corrupción permitida, ¿no? O sea, Pues es que el gobierno seguramente lo sabe, güey, pero claro. como no tiene para dar una estabilidad económica a todos sus pobladores, güey, por igual. fíjate, yo cuando conocí a este cubano, estamos Eso hablando que fue hace corrupción permitida vende. aproximadamente 10 años, ¿no? Y estábamos hablando del tema de la comida, ya nos había platicado de los habanos y todo eso, y decíamos, ¿qué comen, güey, no? Dice, nos tenemos que cuidar mucho porque resulta que la revolución en cada cuadra tiene un chiva. En muchos casos se sabe quién es la chiva, ¿no? En México es el chismoso, ¿no? Bueno, Ajá. la chiva, el chismoso es la chiva. El que va a dar el pitazo. Así es. Entonces, en cada cuadra es un comité, no recuerdo el nombre precisamente, pero hay una persona encargada por cada cuadra de decir lo que están haciendo sus vecinos. El gobierno emplea a la población, les da sus $20. Ajá. O sea, es un sueldo mínimo, pero Sí, sí, sí. mínimo que hace la diferencia del resto, güey. Y su trabajo es echar de cabeza a los demás. ¿Y en qué consiste esto? Que tú recibiste una remesa, no la declaraste por abajo del agua. Y el vecino va y observa tu basura, güey. Hay huesos de carne. Oye, este güey comió carne. O sea, estaba a tal grado, no me consta, no conozco Cuba, pero decía, te tienes que cuidar de tus vecinos. Sí, pues porque sí, no creo. sabes quién es el chismoso. Y al otro día te cae la guardia. Ay, güey, A si ver. les dejan un pinche vergo, no, güey. Pues van y se Este güey sientan, comió pura verga, güey. Pura verga del chismoso. Sí, los Sí, tienen está muy cabrón, güey. muy controlados, o sea. Y sabes que lo más cagado es que cuando me metí al tema de la revolución, hay unos temas como muy interesantes. Regresamos al tema de la CIA. Resulta que en esta teoría que de hecho este documental es por el Instituto de Investigación Científica de Cuba. O sea, es como, no es de otros lugares. Sí te plantean que Fidel Castro era agente de la CIA, que el Che Guevara era agente de la CIA, y hablan de la separación o del conflicto que hubo con el general Cienfuegos, que realmente era el líder moral de la revolución, ¿no? Y cómo esto se confabula para tirar a Batista, que inicialmente fue un agente de la CIA, que les voltea bandera, que ya no les convienen los intereses, les meten la guerrilla, los tumban, y es todo muy, muy complejo. Y Segunda parte, segunda parte, en Cuba Libre. Salud. Cuba libre. Cuba Libre. Ni tan libre, ¿va? Pues esta madre sí me sabe muy libre. Yo no sé, pero me sabe muy libre. Yo les voy a decir algo, la neta es que antes de hacer esta pausa yo sí ya me siento bien. La verdad es que sí, los cócteles y con Pinches ron coctelitos tan son... con Toño, ¿va? Es que el ron es la No mera es el neta, ron, ¿no? güey. El azúcar, Es el güey. azúcar, Todo lo güey. dulce de los licores. O sea, sí, pues estamos hablando de ron. Bueno, sí. O sea, cualquier cóctel, ya lo hablábamos en el primer capítulo, el azúcar es lo que te da en la Sí, madre, ¿no? sí. Pero el ron tiene una magia ahí como... No, güey, insisto, es Potencializa el azúcar. el azúcar, No, güey. azúcar. Recuérdame no invitarte a tomar, cabrón. Chinga, ya me voy. No, espérate, güey. Chíngate. Espérate, ya casi acabamos. Bueno, ya para terminar estábamos hablando de
les quería platicar tantito de Cienfuegos. La verdad es que yo siempre había escuchado de la Revolución Cubana, pero no ¿Quién es sabía ese güey? bien qué es. Ahorita te voy a platicar qué es. Fue una persona que no tenía preparación militar, se acercó a Fidel, le pidió ingresar a la Revolución Cubana, ahí viene el dato de la CIA, que es, le dijeron, ok, número uno, para aceptarte en la Revolución Cubana tienes que viajar a Estados Unidos. Para eso tienes que juntar dinero para tu pasaje, Para tu balsita, güey. para tu balsita. Una vez que ingresas a Estados Unidos tienes que viajar a México porque está el grupo y hablaban ahí de ligas 26 de julio y no sé qué tantos movimientos revolucionarios que había en México, porque ahí te van a entrenar. Una vez que recibamos toda la instrucción completa, regresamos a Cuba a hacer la revolución. Es una persona, o era una persona que no tenía preparación militar, cabe recalcar. No tenía ideología comunista y por eso Que le cayó bien. no estaba ni siquiera a favor del comunismo. No, él particularmente Cienfuegos lo que quería era tumbar el régimen de Batista porque era un régimen que lo estaba llevando a la crisis. Se acerca con Fidel, le cae bien a Fidel, lo acepta en la revolución, llega el momento, pum, empiezan a tomar los puertos de Cuba, se forma la revolución, es un éxito y Cienfuegos termina siendo el líder moral de la revolución cubana. Cuando la estrella, por así decirlo, iba a ser Fidel, ¿no? Entonces él toma el protagonismo sin saberlo. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos internos. Platicabas y todos conocemos el Che. Resulta ser que Cienfuegos junto con Fidel participaban y tenían la idea de que no fuera una revolución comunista por la incursión que tenían rusa principalmente, ¿no? O sea, Fidel y Cienfuegos no querían que fuera una revolución comunista. Raúl Castro y el Che Guevara tenían la firme intención de que fuera una revolución comunista. El conflicto viene cuando ya está la revolución. El Che y Raúl fueron los principales comandantes que ejecutaban a los presos. Cienfuegos fue el primero que se opuso a todo ello y en un viaje que hicieron a Estados Unidos, ya con la revolución, regresó Cienfuegos con la misma idea de Fidel de que el mundo los estaba viendo mal porque estaban ejecutando al antiguo régimen. Al régimen anterior. Lo que desata eso es que Raúl y el Che Guevara lo quisieran matar. Y desapareció. Desapareció, finalmente Fidel sucumbió a los caprichos porque Fidel siempre protegió a Raúl, pero decían, ahí está el dicho de que Fidel siempre decía, Fidel tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando lo tenga que hacer. No cobra mucho sentido hasta que ves un poco la historia, que era Camilo era una persona muy allegada y muy querida por Fidel, pero al final les iba a causar conflicto porque la revolución estaba tomada por el Che, por Raúl y por Fidel. Que al principio la revolución la querían hacer demócrata, ¿no? Sí, era una revolución demócrata. O sea, querían tomar el poderío para luego hacer una democracia y que el pueblo hablara, ¿no? Que el pueblo decidiera quién gobernaba, pero... Esa era la idea de Fidel. Ajá. ¿No? Y de Cienfuegos. Y de Cienfuegos. Y al final Sí, pero crean otra corriente. Así es, y entonces ahí empieza a cómo el poder te corrompe, ya lo habíamos hablado otras veces. Resulta ser que al final de cuentas, pues el Che Guevara, aunque es un máximo estandarte del socialismo, pues era un asesino, ¿no? O sea, porque la gente le empezó a decir que cómo fusilaba a gente del pueblo que prestaba servicios. Finalmente eran empleados. Raúl hacía lo mismo y los terminaron fusilando. Y fíjate que en historia más reciente, hace pues algunas semanas, hubo 6 generales que también misteriosamente, en situaciones no muy claras, empezaron a fallecer, ¿no? Ya eran generales de la antigua guardia, pero que eran justamente los que eran más allegados como al régimen de Fidel, y ya van 6 de esos que empezaron a morir.
En circunstancias muy extrañas. Ajá, que a los 6 los incineraron, entonces no pudieron hacer una autopsia para determinar las causas de la muerte, pero eran generales de la Guardia Antigua, donde obviamente quieren ahorita bajar o parar la revolución o los movimientos ciudadanos, ¿no? No es el partido, no es el partido de aquí en México, es los movimientos de allá de Cuba. Llevan a llevar allá, güey, ¿cómo se llama el vato ese que canta el Movimiento Ciudadano? Sí, Sabe, sí, ya, güey, Ya ¿no? lo Movimiento descongelaron. naranja, la. Pero bueno, los iban o sea, estaban como tratando de calmar las aguas y los 6 Ya desapareció. ya fallecieron en circunstancias no muy claras, ¿no? Que eran de la guardia original de Fidel. Sí, ahí es un movimiento muy, muy extraño, pero lo chistoso es que al final los principales revoltosos de la Revolución Cubana no querían que fuera una revolución comunista, ¿No? y era lo que más le temían. Sin embargo, Fidel sucumbió ante el poder que ya había adquirido y decía lo de Fidel tiene Fue que víctima ser... de las circunstancias. Sí. Así es. Al final, aquí lo que te plantean es que Camilo fue ejecutado, desaparecido, sea lo que haya pasado con él, que habla ahí un testigo al final que lo mataron, Ujú. pero sucumbió porque llegó a ser más popular que Fidel. La gente seguía más Lo a quería Camilo. más, ajá. No quiero plantear el tema Colosio aquí, nada que ver, pero la gente seguía más a Camilo que a Fidel. Por eso Camilo fue el verdadero líder moral de la O si revolución. caemos en el punto donde, como lo que está pasando ahorita con el peje, ¿no? Llegó a tener cierto grado de popularidad, le llega el pinche poder, güey, y vale madre, güey. O sea, tú imagínate que pasara eso. Imagínate, ¿quién sería el más allegado ahorita al peje? ¿Ebrard? ¿De verdad? Ujú. ¿No? Sí. O sea, imagina, ¿qué pasaría si Ebrard fuera más popular que el peje? ¿No? O sea, Sí. es una circunstancia así en la que es... Mira, no creo que se lo vayan a echar, güey. No, pues es que lo están poniendo ya en segunda línea Ya para está, sí, suplir claro. a este güey. Pero actualmente el peje mueve más gente que Ebrard. Si eso se Fuera a la inversa. cambiara, no sé qué pasaría. Pero si te fijas el nivel de popularidad, o sea, tú mides el nivel de popularidad, pero Ebrard también tiene su buen punto, No. su buen parte, güey. Incluso yo en su momento dije, Ebrard es el bueno. No, Ese güey tiene yo en su cierta forma momento de dije, manejar, güey. sí, tiene el lado político muy bien arraigado. Tal grado de que se libró de la línea 12, güey. Imagínate. Ahora, para ir cerrando también un poquito el tema, a que pase la avioneta, para ir cerrando un poquito el tema, ¿tú qué crees que pase en los próximos meses en Cuba? O sea, ¿crees que detone la situación y que la gente busque un cambio de régimen? Porque aparte el Díaz-Canel está incitando a sus seguidores a que salgan a partirse la madre con los revolucionarios, ¿no? ¿Crees que estalle una revolución o...? Sí creo que va a pasar algo, tiene que pasar algo ya. O sea, Cuba ya aguantó muchísimos años y es un globo con agua, ¿no? Lo llenas y va a reventar. Lo va a reventar. Hace algunos años pasó la Primavera Negra con Egipto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Empezó con una serie de hechos en Facebook, grabar videos, lo que estaba pasando. Con la apertura que tuvieron con el internet, realmente ese es otro origen de lo que está pasando en Cuba. El acceso a las redes, La al información. mundo, Uh-huh. los está poniendo en juego de no estamos bien, tenemos que alzarnos. Aún no tienen la cantidad de accesos que tenemos nosotros, güey. No, y aún así se están Se están levantando. organizando. Y no hay gobierno que aguante la presión del pueblo. Sí creo que va a venir un cambio. Desgraciadamente yo veía ahí en el documental que los extranjeros después de la apertura con Obama decían, les preguntaban que por qué iban a Cuba y les decía, quiero ver cómo es Cuba originalmente antes de que sucumba a las garras del diablo, antes de que caiga en la tentación del diablo. Que el diablo El del diablo ya está capitalismo, ahí, güey. El diablo del capitalismo, el diablo de Estados Unidos, el comercio internacional, todo abierto, porque va a caer por la gente cubana, Yo no también creo aguanta que va la a caer. presión. Definitivamente, si cae, güey, definitivamente va a ser otra pedo.
yo también creo que, y fíjate, coincido con Carlos en que creo que ya el pueblo ha aguantado mucho, la crisis ya está muy fuerte, ¿no? Al grado de que hay mucho desabasto. Ellos incluso consumen productos que, vamos, no lo quiero llamar así, pero pues, las obras de lo que los otros países descendían, ¿no? Reciben productos vietnamitas, reciben productos de México, reciben productos de China, de Venezuela, que son productos realmente ya lo que es pues el apoyo humanitario, pero realmente son las obras de los países, güey. Y yo también creo que en algún punto pues no hay persona que lo aguante, güey. O sea, no hay sociedad que lo aguante ese tipo de situación. Y yo sí siento que va a reventar también. Mira, y hablan Yo mucho. creo que sí puede reventar, aunque no va a ser tan fácil. No va a ser O sea, fácil. va a y ser muy una duro para pelea, ellos. va a ser una pelea muy similar a cuando Fidel Castro empezó todo el pedo de la revolución. No es algo sencillo. No estoy seguro que pueda sucumbir, al menos en un corto plazo. Yo sí creo que va a reventar y que Sí, Estados Unidos va a tratar de ser El Salvador, como en En todos algún momento los va a casos. reventar, pero no creo que sea tan a corto plazo. Yo creo que ya Estados Unidos incluso va a provocar que reviente. Ajá. Te voy a decir por qué. En el discurso, cuando ya la revolución está armada, Fidel hablaba de esto y le decía y les decía a los cubanos que necesitaban ser fuertes porque ante la revolución se iban a poner en los ojos del mundo porque iba a ser un atractivo turístico por sus mujeres, por su cultura, por su música, o sea, por todo iba a ser atractivo y que iban a sucumbir sus valores y que debían de ser fuertes para sobrellevarlos. El problema está actualmente en que esos valores ya los mismos cubanos están pensando en dejarlos a un lado, ya no quieren sus valores, ya quieren vivir. Y esa era la fortaleza de la revolución. Hay cubanos que piensan actualmente que la revolución cubana es lo mejor que les ha pasado, aún con toda la crisis. O había, ahorita con este actual gobierno, que los mismos cubanos dicen, es que no es, o sea, es como lo peor que les pudo haber tocado del régimen castrista. Ajá. ¿No? Porque finalmente Díaz-Canel viene de ser allegado de Fidel, de Raúl, impuesto por ellos mismos, o sea, estaba todo orquestado. Pero está yendo no es peor. Fidel. Pero ya, Pero no es Fidel. Ya trae otra corriente política. Pero no es Fidel, como dice Jaciel, no es Fidel. Aguantaban a Fidel, ya no es Fidel. Y con la apertura que tuvieron en el mundo, entonces ya están viendo que ya no están bien. El hambre siempre la han tenido. Sí. Y te digo, yo creo que mucho de lo que van a tratar de hacer Estados Unidos inteligentemente, como decías, van a ocasionar que estalle, que reviente la revolución del pueblo, y ellos van a entrar como salvadores y como abrigo del pueblo, ¿no? A ver, tú tranquilízate, te voy a dar alimentos y tú vete a mi país. A ver, ¿sabes y ya qué? quédate. Voy a tomar control y voy a aceptar que X número de gente vengan para acá, voy a aceptar que empecemos a hacer tratados, pero a mi conveniencia, ¿no? Yo creo que por ahí va, o sea, lo que puede llegar a pasar, porque el apoyo que tienen hoy en día de Venezuela y de China es muy básico, muy básico como para que realmente puedan adoptar esa cultura y puedan decir, me abrigo con ellos. Ya no pueden depender de una economía grande como la era la Unión Soviética. Y Venezuela tiene sus propios problemas también como para estar buscando arreglar los otros. Ya no están en posibilidades, creo. O sea, tienen que ver por ellos antes de ver por Cuba. Entonces creo que va a pasar que en algún punto, en el momento en que reviente, Perro. en el momento en que Hay reviente, fantasmas, perdón. Estados Unidos se va a ver como el Salvador y va a decir, a ver, vamos a arreglarte tus broncas, tú no puedes, yo voy a entrar, ¿no? Mira, ahorita con los cambios de época y todo eso, quizá pondría en duda de que Estados Unidos fuera el remedio. Sí lo va a hacer, pero no va a ser directamente. Va a llegar la Comunidad Europea, va a llegar el Banco de Francia, el Banco de Alemania, o sea, sí, o sea, finalmente la cúpula del poder, ¿no? Los que manejan Inglaterra, quizá, o sea,
Los que manejan van a decir no. Discúlpame, amigo, pero va a llegar México y va a decir, no, quiero poner. Vaya al peje y va con mi Nosotros hermano queremos cubano. apoyar a nuestros hermanos cubanos. Yo quiero, después de media hora, pero va a decir, yo quiero. Yo quiero Apoyar. Señor presidente, su tiempo se terminó. Pero quiero. Pero a los hermanos. ¿No? O sea, yo creo que ya con el cambio de circunstancias, ya no se permitiría que Estados Unidos fuera El Salvador, porque eso, ese cartucho Sería Verdugo y Salvador. Sí, está quemado, ya, ¿no? ya está muy Ya está quemado. El mundo ya no lo quiere. No sé, güey. Tiene yo que siento ser como un conglomerado, así como la Unión Europea, en unión con Estados Unidos. O sea, ya se trata de que Estados Unidos ya no sea el protagonista, porque no puede ser el que lo castigó y, como decía, el juez y el Juez y verdugo, parte. ¿no? Entonces, tiene que No sé, haber yo, ahí yo, una- yo tengo mis dudas. Yo siento que todavía Estados Unidos puede llegar a meter mucho a tener mucha influencia con Cuba. Te voy a apoyar, pero las empresas que yo tenía con inversiones de mi país hacia Cuba, las voy a retomar o las voy a repatriar o lo que sea. Y que está esperando su momento para hacer su jugada. güey. O sea, sí, pero no. O sea, coincidimos, pero no en la misma forma. A lo que me refiero es que Estados Unidos va a ser el orquestador, pero ya no va a ser el protagonista. El mundo ya no le permite ser el protagonista. Ya estamos hablando que va a ser Pues el veremos. Unión. Entonces, ya, o sea, No lo sé, ¿Tú qué Rick. opinas, güey? No lo sé, Rick. es que ya no podría ser el protagonista porque no puedes comparar. O sea, vamos a lo básico. No puedes Yo digo comparar la que economía de tiene Estados que Unidos, el llegar poderío alguien, o sea, militar. para poder generar la revolución que se necesita a lo mejor en Cuba, tiene que llegar alguien a proporcionar armas, a proporcionar dinero, o sea, a generar una inversión para una Sí. revolución. A financiar la revolución. Y yo creo que pudiera estar dentro del mismo, de los mismos Estados Unidos, Claro. financiarla. Sí, a eso me refiero. Sí, Eso- labor eso que estás- por un lado. Sí, labor Por que el estás- otro lado es, ¿qué tanto quiere Estados Unidos que se vea que son ellos? A eso es a lo que me refiero. Ahora, espérate, también ahí entra otra cosa, o sea, igual la pueden ocultar, la pueden empezar acá, o sea, es perrón, pero en algún momento Estados Unidos, o sea, la pueden ocultar como tú dices, viene el banco francés, el banco su chingada madre, viene el otro puto y Espérate. Viene Bancoppel, viene Bancoppel, esos güeyes tienen un chingo de influencia, güey. viene Electra y dice, a ver, todos los cubanos pago chiquito. Pero en algún momento Estados Unidos se va a querer colgar esa medallita, güey. Yo también siento que sí. O sea, por mucho que digas que que la van a querer tapar, güey, Estados Unidos se la va a querer colgar. Y la otra también, por Siempre. lo que pienso que Estados Unidos, independientemente de lo que suceda en Cuba, va a querer adueñarse o meter su influencia en Cuba, Y la va a tener, güey. es para taparle el camino a China, güey. Y a Venezuela. No, Venezuela ya, no, güey. Venezuela Es que ya, le- chinga les su tiene- madre, güey. o sea, sí, pero tiene que encontrar más formas de seguirlo bloqueando. Al final, Venezuela también está bloqueado. Sí. Pero yo siento que lo va a hacer más por bloquearle el camino a China y decir, no va a ser tu puerto, va a ser el mío. Va a ser mi puerto comercial hacia, Va a ser mi hacia puta, aquel ¿no? lado. Sí, en pocas O sea, palabras. la perla del Caribe, ¿no? Ajá. O sea, al final pues, sigue siendo la puta, ¿no? Sí. Es la perla. O sea, eso es lo que es, ¿no? Pues o sí. sea, y se ha ocupado por tantos años de la misma forma. Por Que mujeres. se oye la puta, güey. Pero que bien se dice. Oh, Oh, bueno. Ya, güey, Yo ya no escuché- llévatela a dormir, güey. yo no he escuchado de alguien que haya ido a Cuba y se haya regresado quejándose. Sí, no. ¿No? Dice una tía, es más barato ir a Cuba que ir a Cancún. güey. Ah, sí. Es un mito Vamos a urbano, Cuba. ¿no? Dice que te sale más barato. No, y qué sabroso de estar, ¿no? O sea, yo viendo los documentales, o sea, lejos de... Si llegas a La Habana, sí, güey. Pues no, fíjate que yo de los documentales que veía, o sea, lo que es el pueblo, o sea, está bien chingón su ambiente, o sea, que arman sus toquines, o sea, lo que aquí para nosotros es como ciertamente un naco, de cerrar la calle, es que está bien chingón que todos son músicos, todos son bailarines, ¿no? Entonces, pues, o
o sea, Pues es el que más les queda, güey. O sea, pero está bien chingón. O sea, ¿qué más tú dime, ¿qué más te quedaría? ¿Qué más harías, güey? Ajá. Pero está chingón. Sí, o Si sea, no puedes que hacer, güey, pues si no puedes tienes salir que buscar adelante, algo en la cultura, güey. dentro de todo música eso, y ron y viejas, güey. es alegre, ¿no? Sí. Y entonces Está es repartiendo las semillas. la del música, señor. baile. O sea, digo, yo no sé bailar, pero está bien chido, ¿no? O sea, llegas Ah, pero si fueras cubano, a lo mejor sí, güey. No, si fuera cubano, No. no, pero digo, Habla así, amigo, hermano. ¿sabes que sí es cierto? Eso, yo cuando hablaba con esta persona que les platicaba, me costó mucho trabajo entenderle porque no hablan, Se lo cantan. gruñen, porque hace cuenta, a lo que me refiero es, hace cuenta que, o sea, si fuera en tono mexicano sería, hace cuenta que tú llegas al bar y entonces, güey, en tono cubano es, tú llegas al bar, hermano, y estás en puros rasnitos, güey. No fue yo los que hicieron la canción de... Así hablan. Chacarrón. Así hablan, güey. Entonces te empiezan a platicar de cosas de tu Güey, hermano. es que no haciendo un bar aquí en México, güey. Yo también hablo También así. llegas, ¿no? también Tú llegas también y hablas dices- así ya medio pedo, güey. Tú también llegas, yo llegas, pero yo a, ni llegas hablo, a un güey. bar y empiezas así. Y yo le dije a la vieja, ¿y cómo ven? Y acá, Se acabó. Sí, güey. Como el gangoso, ¿no? Ya estamos hablando de incoherencias, güey. ya. Perdón. Sí, güey. Salud. Salud. Ah, Pues, cabrón. salud. Ya saben quién es el borracho. Esto fue Estos, güey. ¿Quién se lo tomó, güey? un cacho más de nuestra parte. Un pedazo. Ahí él es bancacho de los tres. Esperemos les guste. Y vamos preparando a ver qué vamos a hablar de la siguiente semana. ¿De qué podemos hablar? No sé, ¿qué más temas? Primero tendríamos que ver qué vamos a pistear. Porque vamos a partir de la bebida para ver con qué lo relacionamos. ¿Qué llevamos tomado? Pescal. Mezcal, cerveza. Tequila. No hemos tomado tequila. Ron. Si me da el- Digo, No, ron. ya di bacacho tampoco. Ah, Un whisky. whisky o brandy. Tequila, whisky o brandy. Bueno, tenemos opciones, vamos a ver con qué nos sorprendemos. Ya veremos a ver qué les platicamos. A ver qué encontramos. Bueno, estamos viendo. Para vibrar. Arriba la revolución.